A las 7:45 de la mañana comenzó el Consejo de Gabinete encabezado por la propia presidenta Michelle Bachelet. Una cita en la que se discuten prioridades legislativas para este denominado segundo tiempo del oficialismo y donde se espera se analice también un posible reajuste fiscal. Hablamos de este y otros temas. Nos acompaña el senador, presidente de la UDI, Hernán Larraín. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Encantado. Senador, comienza, ya decíamos, este tercer año de gobierno, la segunda etapa, marcada por elecciones municipales, presidenciales. Luego, ¿cuál es su expectativa respecto a esta segunda parte del gobierno, de la segunda administración de la presidenta? Bueno, ya no sé si es la segunda o la tercera, porque cada vez que hay unas reuniones ampliadas entran a un nuevo tiempo, pero en fin, lo que sea. Yo pienso que estamos en un momento particularmente difícil, porque está claro que la economía chilena se frenó. Estamos con un crecimiento que cada día se pronostica menor. Casi no va a haber crecimiento. Y en el contexto internacional, la situación es igualmente muy negativa, tanto en Estados Unidos, en Europa o en el Asia. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que revisar muy bien cómo seguimos. El ajuste fiscal es completamente necesario. Y ojalá que esto sea discutido en el Congreso, porque aquí lo que se hace es cambiar los niveles de gasto, reducir ciertos gastos. Sí. Y nosotros queremos participar en cuáles son las áreas en donde esto se va a hacer. Es decir, que no sea una decisión ministerial, sino que pase por el Congreso con una ley. Exactamente, ojalá que sea así, y porque necesitamos nosotros, así como hicimos el presupuesto, si se va a cambiar el gasto del presupuesto, lo lógico es que esto se lleve al Congreso para poder discutir si es ese el camino más adecuado para rebajar el gasto. ¿Qué tan profundo debería ser ese recorte de gasto? Bueno, esto tiene que ver con no solamente la estimación de cuánto hay que reducir, sino que a dónde hay que reducir. Porque yo creo que si se van a reducir las platas en inversiones, por ejemplo, creo que sería un pésimo negocio para Chile. Entonces, eso tiene que ver. Si es inevitable reducir alguna inversión, que sea la menor posible. Pero si podemos reducir otras cosas que son gastos innecesarios, gastos no innecesarios porque nunca son innecesarios enteramente, pero gastos de menor prioridad, que no afecten al gasto social ni afecten a las inversiones, eso puede dar a un recorte mayor. ¿Usted está de acuerdo con que no debería tocarse cierto gasto social o evitar tocarlo? Yo creo que lo que tenemos que intentar salvar siempre es lo que es el gasto social y lo que es inversión, porque ese es el ahorro que nos permite seguir pensando en crecer en el futuro. Pero hay otras actividades que el gobierno promueve que no tienen tanta prioridad y que bien podría reducirse o recortarse. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, el mismo proceso constituyente. Estamos gastando una cantidad de millones de pesos en un proceso que todavía no se sabe cómo va a ser, pero ya tenemos a miles de personas que están tratando de ser contratadas, y eso significa gasto. ¿Cuál es la urgencia de hacer eso? En circunstancias que este Congreso, ya lo ha planteado el propio gobierno en su calendario del proceso constitucional, no va a resolver este tema, sino que es un proyecto que se va a presentar finalmente para que lo resuelva el próximo Congreso. Pero entonces, en algún momento hay que empezar la discusión, ¿no? Bueno, sí, pero se puede hacer una discusión entregándole el tema a las universidades, buscando otro tipo de debate, en lugar de estar gastando chorros de plata cuando no las hay. Si sobrara la plata, todavía no lo entendería, pero usted me pregunta dónde estén las prioridades que realmente tienen que ver con las inquietudes ciudadanas. Y esta no está dentro de las primeras. Senador, el presupuesto fue aprobado a fines del año pasado, en noviembre, si no recuerdo mal. Así es. Y ya estamos 3 meses después de esa discusión hablando de un recorte en el gasto. ¿Fue mal elaborado ese presupuesto? Bueno, lo que pasa es que los supuestos sobre los que se construye el presupuesto son definidos por el gobierno. Nosotros no podemos ni discutir eso. Y los supuestos de crecimiento, los supuestos del valor del cobre, los supuestos del dólar, todo eso los define el gobierno. Y obviamente se equivocó. Optimista, pensó que íbamos a crecer al 2,5, 2,8 este año y que el cobre iba a estar en 2,30, 2,40 y resulta que todas las predicciones del gobierno al poco tiempo se vinieron abajo. Se lo dijimos, le dijimos que estaba siendo optimista, pero bueno, el gobierno en esto es porfiado. ¿Ustedes hicieron ver ese exceso de optimismo en la elaboración del presupuesto? En la discusión de presupuesto nosotros le dijimos que estaban construyendo hipótesis que no se veían posibles. Y yo creo que en esto el gobierno tiene que de una vez por todas cambiar, porque no es solamente una cuestión de reducir el gasto, sino que también en qué gastamos, como les decía. Y yo creo que aquí tenemos que enfrentar este problema con una mirada más integradora, más de unidad nacional. Y en esa perspectiva, Sebastián, yo creo
que el gobierno no puede seguir impulsando, como si no pasara nada, su programa de reforma. Por ejemplo, las reformas laborales, la reforma constitucional, que están significando una pérdida de estabilidad jurídica, de seguridad y certeza jurídica, y al mismo tiempo están impactando muy negativamente la inversión y el crecimiento económico. O sea, yo creo que el gobierno tiene que reformular, y ojalá que en este Consejo de Gabinete, más que dedicar a ver cómo seguimos insistiendo en los mismos proyectos que han tenido además mucho rechazo ciudadano, aparte de frenar en la economía del país, cómo nos entendemos para poder hacer algo que le ayude a la gente y no a los proyectos ideológicos de la nueva mayoría. Es que ese es un buen punto, porque el gobierno ya ha adelantado que en este reinicio del trabajo legislativo va adelante con 3 proyectos que son prioritarios: la agenda corta antidelincuencia, la despenalización del aborto y la reforma laboral. Me gustaría detenerme sobre todo en el tema laboral, considerando que está en el Senado precisamente. ¿Qué perspectivas ve usted de que esto pueda salir en marzo, ahora, como espera el gobierno? Bueno, este no es un problema nuestro. El problema de la reforma laboral ha sido un problema enteramente del gobierno. Nosotros... Senador, voy a tener que interrumpirlo un segundo. ¿Me permite? Porque tenemos que ir a la moneda. El canciller Heraldo Muñoz está en ese lugar. Senador, nos queda un tema pendiente que tiene que ver con la reforma laboral en particular dentro de esta agenda legislativa con las prioridades del gobierno. ¿Es posible, le preguntaba, que salga este proyecto del Senado ahora en marzo? Sí, un breve paréntesis a propósito de la nota y las palabras de tanto el canciller como el ministro de Cultura. Yo creo que hay que estar orgulloso de este primer Oscar que saca el cine chileno. Sí. Y es muy notable este hecho, y yo me alegro profundamente porque sé el esfuerzo que hay detrás de los cineastas en distintas áreas en el ámbito nacional. Lo que cuesta posicionarse y ganar un Oscar en esas condiciones es doblemente meritorio. Dicho eso, vuelvo al tema. Como decía, el tema de la reforma laboral se ha detenido no por un problema del Congreso, sino que por la indecisión del gobierno. A nosotros nos pidieron en agosto que en septiembre despacháramos la reforma laboral, en agosto pasado. Y estábamos listos, si el proyecto prácticamente estaba definido. Pero empezaron los problemas y las divisiones internas en la nueva mayoría. Y se empezaron a suceder y suceder. Pidieron plazo para indicaciones. Se presentaron indicaciones por el gobierno. Se votaron esas indicaciones y fueron rechazadas por los senadores del gobierno. Sí. Entonces, ese conflicto lo ha tenido el gobierno. Si ellos están dispuestos a votar, nosotros estamos dispuestos a votar. ¿Sí? No hay ningún rollo en esa materia. Creo que hay que cambiar este proyecto porque seguir igual creo que le va a causar un daño al empleo y al crecimiento, pero en fin, el gobierno será responsable. El gobierno tiene que definir si va a seguir caminando hacia el abismo o va a corregir el rumbo. Senador Hernán Larraín, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.